Entonces, habíamos hablado, dice Pablo, para que el cuerpo de pecado sea inutilizado, que otra palabra más a la palabra inutilizado viene siendo inoperante. Y otra palabra más a esta palabra viene siendo que quede sin efecto. En otras palabras, nosotros en la parte humana, Cristo Jesús no murió, ni tampoco resucitó, ni tampoco nos perdonó nuestro pecado, para que nosotros nunca pecáramos. No, no, claro que no. En la parte humana tenemos tendencia al pecado. Seguimos con esa tendencia. Claro que sí. Pero la vida de Cristo en nosotros, al nacer de nuevo, hay un cambio que Cristo hace en nosotros, especialmente adentro, que la naturaleza de Cristo está en nosotros y la antigua naturaleza nuestra, que tiene que ver con la naturaleza caída de Adán, porque lo que te hizo a ti ser un pecador fue el pecado de Adán, ¿ok? Pero lo que te hizo a ti ser una persona acepto por Cristo, justificado, fue la obra que Cristo hizo por nosotros a través de tu fe y de tu obediencia. Por eso es que Pablo dice en el contexto, en el capítulo 5 de Romano y el versículo 19, Pablo dice, porque así como por causa de la desobediencia de un hombre, ¿cuál fue la desobediencia de ese hombre? De Adán. Porque así como por causa de la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Lo que te hizo a ti ser pecador no fuiste tú misma, fue el pecado de Adán. Lo que te hizo a ti tener una naturaleza pecaminosa con unos pensamientos horribles es Adán. Pero Pablo dice aquí, Pablo continúa, así también mediante la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos, que tiene que ver con justificación. Y observa bien cómo Pablo escribe esto. Pablo escribe aquí, mediante la obediencia de uno. Primero, la obediencia de Cristo al someterse a crucificación. Pero aparte de Cristo, la obediencia tuya también. La obediencia tuya por la fe tuya en Cristo, por una obediencia tuya y la fe en Cristo. Pablo dice, tú fuiste declarada o declarado justo. Ahora dime una cosa, ¿dónde aquí están las obras de los hombres? ¿Tú las ves aquí? No, no, mi amigo, no. Aquí Pablo no habla por las obras tuyas fuiste declarado justificado. Aquí las obras no cuentan. Aquí cuenta la obra de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, que es el bautismo de la muerte de Cristo. No se trata de agua, no se trata de las obras tuyas, de tu comportamiento, no se trata de las liturgias, no se trata del ayuno, nada de eso. Se trata de tu obediencia, de tu fe. Fuiste declarada o declarado justo sin hacer nada. Ahora, cuando se trata del hombre pecador, el hombre pecador le encanta hacer obras para ganarse el favor y la bendición de Dios. Pero ¿qué ocurre cuando el hombre pecador no tiene un encuentro con Cristo y no es justificado? ¿Qué pasa? Pues el hombre pecador hace buenas obras, pero por más buenas obras que haga el hombre pecador, te lo voy a decir, acá entre nosotros, no se lo diga a nadie. Por más buenas obras que haga el hombre pecador, pecador se queda. Por más buenas obras que el hombre pecador haga, con buen comportamiento, los méritos, ayunar mucho, ayudar al pobre para ganarse el favor de Dios, pecador se queda. Ahora,
Cuando tú crees en Cristo por la fe, en una obediencia a Cristo, lo que te hace justo es tu obediencia y tu fe en Cristo. Entonces, cuando tú tienes tentaciones a la carne, por más buenas o malas obras que tú hagas, te quedas justificada o justificado. Porque ese es el plan de Dios de salvación con el pecador. Dios no le pide al pecador que tenga buenas obras, que le entregue a él buenas obras. Porque siempre Dios ha hablado desde el Antiguo Testamento que las obras de los hombres, dice Dios en el libro de Isaías, que las obras de los hombres son como trapo de inmundicia, que no sirven. Pero dice la palabra que cuando tú crees, entonces tú eres justificado. Jamás Dios va a quitarte la justificación y la santidad que Dios te ha dado a ti, aunque tú te veas débil. Porque el plan de Dios es justificar al que cree. Justificar al que cree. Y Dios justificó al pecador. No es a alguien que hace buenas obras. ¿Estás entendiendo? Vamos a continuar en el nombre del Señor. Continuamos para la gloria del Señor, ¿ok? Dice Pablo, para que el cuerpo de pecado sea inutilizado, para que tú no le sirvas más al pecado. El problema aquí que aparentemente Pablo no solamente está hablando del cuerpo, está hablando también que cuando Cristo nos da vida, una vez tú hayas creído, Cristo nos da vida, y una vez Cristo haya resucitado, tu voluntad, tu mente, tu espíritu, tu ser, hay un cambio y tú deseas hacer la voluntad de Dios. Por eso es que yo te estaba diciendo a ti, en el contexto, capítulo 6, versículo 18, y una vez libertado del pecado, estás tú sometido a la justicia. Tú puedes dar fruto para santificación. Tú puedes obedecer a Cristo y no obedecer al poder del pecado. Tú sientes ese anhelo, pero es porque hay un cambio de naturaleza. La naturaleza pecaminosa del hombre viejo ya se fue y tú tienes una nueva naturaleza y tú puedes pensar mejor. Amas a Dios, amas la justicia. Aleluya. Continuamos el versículo 7. Gloria a Dios. Dice, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Quiero decir que si Cristo murió, nosotros morimos con Cristo. Entonces, ¿qué es lo que murió? El hombre viejo. Ese hombre viejo para Dios murió y eres libertado del pecado de condenación. Pero observa cómo lo expresa en el griego. En el griego, aquí, en el griego. Vamos a ver cómo lo expresa en la escritura griega. Romanos 6, 7. Vamos a ver, Romanos 6, 7. 6, capítulo 6, versículo 7. Aquí está. Vamos a ver cómo lo dice. Porque el que murió, ve que es un auristo perfecto, el que murió ha sido justificado. ¿Viste? Aquí aparece que ha sido justificado en el original griego. En el original griego aparece diciendo que ha sido, hay un participio. Aquí vemos un participio perfectivo. ¿Y qué significa un participio perfectivo? Cuando dice ha sido justificado. El participio perfectivo indica una acción que está hecha de una vez y para siempre. Ha sido justificado. No es lo mismo un participio imperfectivo gerundio, porque está el participio imperfectivo gerundio. El participio imperfectivo gerundio indica justificando. Nos está justificando. Es como decir que Dios nos está justificando. Todos los participios imperfectivos gerundios terminan en ando, ando, que significa una acción
que está en proceso, desarrollo, indicando que todavía tú no estás justificado. Pero cuando se habla de un participio perfecto, significa justificado o ha sido justificado, porque el sido viene siendo el participio. El sido es el participio, ¿tú me entiendes? Participio perfecto, que es decir, justificado es un participio perfecto también. Salvado es un participio perfecto también, ¿ok? Significa que la acción está hecha completamente y no hay forma que se repita porque está perfecto. Quedaste justificado para siempre. O sea que Dios no te está justificando, te ha justificado, te ha justificado, te ha librado. Te has librado, te ha perdonado. Esos son participios perfectos que indican que la acción está hecha, finalizada y no hay forma que se repita más, porque ya está hecha para siempre. Es como decir que cuando Cristo murió en la cruz, cuando Cristo murió en la cruz, tú sabes la palabra que dice consumado. Consumado es un participio perfecto y la palabra consumado significa está hecho. Tu salvación está hecho ya y Él no va a volver a morir porque tu salvación ya está hecha por haber tú creído. Y aquí está el participio. Aquí, aquí está. Aquí está el participio. Aquí está. Que lo puse en rojo. Lo puse en rojo. Aquí está el participio. ¿Lo ven? Aquí está. Ha sido justificado. Justificado. Entonces, en la Biblia dice que ha sido libertado del pecado. Es lo mismo. No hay problema. Pero tú sabes lo que es justificado, ¿verdad? La palabra justificación viene del acto de justificar de parte de Dios. Que Dios te ha justificado siendo pecador, tú te ha justificado. Y justificación o justificado significa cuando Dios declara una palabra al pecador diciendo, para mí está limpio, para mí está justo, para mí está perfecto. Aunque muchos te digan a ti, tú estás imperfecto y eres un pecador, la palabra justificación viene siendo una declaración de parte de Jesucristo. Legalmente. ¿Por qué legalmente? Porque tú decidiste creer por la fe en Cristo. Y por encima de tus debilidades en la carne, tú quedaste justificado, porque esa declaración la hace Dios, la hace Cristo a través de ti, de tu fe. Y justificado significa no más un pecador. Él no te ve un pecador. Jamás, nunca, Cristo Jesús va a declararte a ti un pecador, aunque tú tengas debilidades en la carne. Pablo al principio no lo entendió, pero más adelante Pablo lo entendió más adelante, cuando Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Mi gracia te ha calificado. La justificación es calificarte como una persona justa y no más un pecador. No más un pecador, aunque estés sujeto a debilidades. Debilidades. Te podrá descalificar un falso profeta, neófito e indoctor. Te podrá descalificar el diablo, pero Cristo jamás te va a descalificar. La única forma que tú quedes descalificado es que tú quites la cruz. La única forma que el hombre que haya creído en Cristo quede descalificado es que quitemos el evangelio y nos vayamos para la ley. Esa es la única forma. Por eso es que mucha gente te dicen a ti, mucha gente dice que el pastor es un pecador, que aquel es un pecador, que te va para el infierno, porque no entiende la obra redentora de Cristo. No entiende la declaración que Dios hizo para el que creyó en Cristo. Vamos a continuar. Seguimos, ¿verdad? Vamos a seguir en el nombre del Señor. Continuamos. El versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido liberado o justificado del pecado. Versículo 8. Por lo cual,
Por lo cual, si hemos muerto con Cristo, creemos que con Cristo tenemos vida. La vida de Cristo está en ti, que es la salvación. La vida de Cristo, que en el griego se escribe, ¿cómo se escribe esa palabra de vida? En el griego, yo no me acuerdo bien cómo se va a escribir la palabra del griego. ¿Qué se hizo en Magimarker negro que yo tenía aquí? Yo lo tenía aquí, en Magimarker negro. Se me perdió. Se me perdió el Magimarker negro para escribir la palabra Zoe en el griego. ¿Tendré uno por aquí? Vamos a ignorarlo. Que cuando yo no quiero buscar algo, aparece. Y cuando lo quiero buscar, no aparece. ¿Te ha pasado a ti? Que cuando tú quieres buscar algo, no aparece. Y cuando no lo quieres buscar, aparece. 1000 veces aparece. Ok, déjalo. Yo no sé qué yo hice en Magimarker negro, en marcador negro. La palabra vida significa en el griego zoe, que viene siendo Z-O-I-E. No es necesario poner una H. Si la puedes poner una H, pues bien. Pero la palabra griega es vida, que viene siendo la salvación de Cristo en ti, que nunca la puedes perder. Entonces, Pablo continúa aquí, el versículo 9, porque nosotros sabemos que Cristo resucitó entre los muertos. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando Cristo resucitó entre los muertos? Y no morirá de nuevo. Cuando dice que no morirá de nuevo, ¿qué es lo que significa eso, que Cristo no morirá de nuevo? Significa que cuando Cristo resucitó, Él no pudo lograr que el pecado diera muerte. Porque Pablo dice en Romanos capítulo 5 que el pecado trajo muerte. Trajo muerte espiritual y físicamente a los hombres. Y cuando Cristo resucitó, venció el poder del pecado y de la muerte. Y la muerte del pecado no puede enseñorearse de Cristo. No puede enseñorearse de Cristo. Entonces Pablo nos dice a nosotros que tú moriste con Cristo y tú resucitaste con Cristo. Y si tú moriste y resucitaste con Cristo y Cristo resucitó, ¿qué pasa contigo? Pues tú nunca mueres. Tú nunca mueres. Tu salvación jamás muere. Tu cuerpo algún día morirá en la tierra, pero tú estarás durmiendo. Cuando tú mueras en este cuerpo físico, para Dios tú estás durmiendo o descansando, pero tu alma nunca muere. Eso es lo que significa. Cristo no va a morir porque Él venció el poder del pecado y de la muerte. Y tú, al resucitar con Cristo, tampoco mueres. Estás salvo. Hay vida eterna. ¿Me entiendes? Pablo dice en el versículo 9 también, dice, porque la muerte no tiene dominio sobre él. Dice, porque la muerte no tendrá dominio sobre él. Vamos a ver cómo lo expresa aquí en el griego. Capítulo 6, versículo 9. Vamos a ver cómo lo expresa aquí. Sabiendo que Cristo fue levantado entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñoreará de él. En el original griego aparece, no se enseñoreará más de él. Y yo te voy a hablar lo que significa la palabra enseñoreará más adelante, que lo tengo aquí. Lo tengo aquí ya. Ya está preparado. Del griego. La palabra enseñoreal del griego. Lo tengo aquí preparado para el próximo video. ¿Ok? Para el próximo video hablaremos de esa palabra dentro del punto de vista del griego. Del griego. Dice Pablo, porque la muerte no tendrá más dominio sobre Cristo. Y la muerte del pecado tampoco tiene dominio contra ti para quitar tu salvación. Para quitar tu salvación. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que dice Pablo según el contexto. Mira lo que dice Pablo según el contexto. Romanos 8, versículo 38. Dice Pablo, porque estoy convencido
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrán apartarme del amor de Cristo. Nada en este mundo te va a apartar del amor de Cristo, de la salvación que Cristo te dio a ti. ¿Ok? Entonces Pablo continúa, ya que por cuanto él murió al pecado, murió una sola vez. Cristo no va a volver a morir más por aquellos que han creído en Cristo. Señor, muere de nuevo para que me perdone este pecado, este próximo pecado, porque con la muerte y la crucificación y la sangre de Cristo y también la resurrección de Cristo, Cristo condenó el pecado de una vez y para siempre. Cristo perdonó todos los pecados y condenó el poder de pecado para siempre. Él no va a morir más por tus pecados. Porque cuando hay muerte de Cristo, lo que ocurre es que la muerte no se va a enseñorear de ti. El pecado no tendrá dominio más de ti. Y Pablo aquí lo dice en el versículo 14 más adelante, diciendo, el pecado no tendrá más poder sobre ti porque no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Cristo no va a volver a morir para seguir dando perdón de pecado, porque con una sola muerte, con una sola crucificación, con una sola sepultura, con una sola crucificación que él tuvo, él resolvió el problema del pecado en nosotros. La muerte ya no se va a enseñorear más de nosotros, ni de él ni de ti, porque él venció el pecado en la muerte y nos dio la vida eterna. Gloria a Dios. Alabados a Dios, gloria a Dios. Yo voy a estar explicando, hermano. Voy a estar explicando un poquito más detalladamente la palabra pecado en el próximo video. Porque la gran mayoría de las cartas de Pablo, especialmente capítulo 5 y capítulo 6 de Romanos, Pablo habla muchas analogías y muchas tipologías. Y muchos de nosotros como iglesia no entendemos muchas analogías y muchas tipologías. Y cuando Pablo habla del tema del pecado y el tema de la ley, Pablo usa muchas analogías y Pablo usa también muchas tipologías. Por eso es que nosotros, la iglesia, no entendemos mucho el asunto del pecado y de la justificación. Pero para el próximo video voy a trabajar cómo Pablo teológicamente, cómo Pablo dentro del punto de vista teológico explica, define y interpreta la palabra pecado, porque muchos de nosotros como cristianos entendemos y conocemos que la palabra pecado es una obra, es una acción, como por ejemplo mentir, engañar, adulterar, fornicar, robar. Así es como nosotros entendemos la palabra pecado, de esa forma, ¿tú me entiendes? Y nosotros la podemos conocer de esa forma, pero aparentemente Pablo teológicamente Pablo no interpreta la palabra pecado de la forma y la manera como nosotros, la iglesia, ya entendemos y ya hemos conocido la palabra pecado. Aparentemente Pablo interpreta la palabra pecado como un ser espiritual abstracto, que más adelante voy a usar la palabra abstracto y otras palabras más y otras terminologías más. Pablo interpreta la palabra pecado como un ser espiritual maligno que está dentro del hombre. Y que ese ser espiritual abstracto, que es un abstracto dentro del hombre, ese ser lo que hace es que lleva al hombre constantemente a un alejamiento de Dios, a una rebelión contra Dios, a estar enojado contra Dios, a estar lejos de Dios, lo lleva cada día más a la muerte espiritual. Y por más que el hombre haga buenas obras para tener la aprobación de Dios, ese pecado va a seguir dentro del hombre como quiera. Porque el hombre intenta hacer buenas obras
Y cuando el hombre dice, tú lo que quieres es que yo deje de fornicar o de adulterar, a veces pues, yo lo resuelvo. Si el problema es para yo ganarme el favor de Dios, dejar de yo adulterar, yo lo resuelvo. Dejo de adulterar, me aguanto un poco, me abstengo un poquito, resisto las tentaciones, abandono el pecado, abandono el adulterio y ya. Me gano el favor y la gracia de Dios como quiera, sin creer en Dios como quiera. El pecado es muy engañador y el pecado le gusta que el hombre haga obra para engañar a los hombres. Pero el pecado engaña y Pablo lo dice en la Biblia, que el pecado es un engañador, le gusta engañar. Entonces vamos a ver cómo Pablo interpreta teológicamente la palabra pecado. Porque entendiendo el punto de vista, cómo Pablo interpreta la palabra pecado, podemos comprender la obra salvífica de Cristo. Y estaremos más seguros de lo que Cristo hizo con nosotros. Así que para el próximo video comenzaré a interpretar teológicamente cómo Pablo interpreta la palabra pecado. Para el próximo video, si así Dios me lo permite. ¿Ok? Vamos a pasar al próximo video en el nombre del Señor.